En un momento te escuché hablar del famoso tema del gluten, que yo no lo entiendo muy bien, pero de la manera que tú lo estabas explicando en ese momento, incluso creo que te respondí ese mensaje y te lo mandé. Me gustaría que en este en vivo quede grabado esa explicación que tú das cuando hay productos que están marcados que gluten free o bajo en gluten, y si puedes empezar a aplicar desde cero para empezar qué es el gluten, porque antes no nos cuidábamos de esto del gluten, o es que el gluten empezó a existir hace pocos años, siempre ha existido. Hay un tema ahí con el gluten. El gluten siempre ha existido, es una lectina. El gluten es una de las lectinas más conocidas. Y bueno, ¿las lectinas qué son? Las lectinas son antinutrientes, se le llama, y estos antinutrientes son la defensa de las plantas. Las plantas están vivas y aunque parecen muy inertes, muy tranquilas, por ejemplo, una espinaca tiene otro tipo de defensa, tiene los oxalatos, y aunque en pequeñas cantidades no tienen tanto problema, sin embargo, cuando comemos espinacas crudas, las cocidas, las hervidas, si se tira al agua, se le tira mucho el oxalato. Entonces, ¿el oxalato qué hace? Hace piedras en los riñones. Entonces, por eso una paciente que tiene problemas de riñón no se le recomienda comer nada de oxalatos, acelgas, espinacas, en fin. Ahora, el tema es que se podría modificar qué cantidad tiene de oxalatos si el oxalato le diera una buena forma. Eso es el gluten. Es la lectina del trigo. Es una lectina que también es una defensa del trigo contra que se lo coman los demás. Pero como el trigo es de las mercancías, porque también es una mercancía al ser un alimento tan popular en el mundo, los panes, las galletas, ya sabes, todo lo que se hace con el trigo. Entonces, ¿qué sucede? Empezaron a hacer modificaciones genéticas de sus cromosomas, modificaciones para que tuviera más gluten. ¿Por qué? Porque el gluten aglutina. La palabra gluten, como ves, es como que aglutina y ya la masa del pan se pueda dar. Por eso es que hacer panes sin gluten es tan difícil. Ya sé que ya salió la harina de almendra y que grandes reposteros están haciendo el milagro de que comamos pan sin gluten, ¿no? Pero realmente compararlo con un bolillito aquí de Guadalajara o comparado con un buen pan francés lleno de gluten, pues no tienen la cualidad gastronómica que estos panes. Entonces, el gluten entonces es la defensa del trigo contra que se lo coman. Entonces, ¿qué Okay. hace? Daña los intestinos, hace una serie de problemas, y antes, aunque siempre ha tenido gluten el trigo, tenía mucho menos gluten que ahora. Ha sido diseñado para que rinda al sabor, rinda a la comodidad de hacer mejor panificación, pero no fue pensado a que funcione bien en el organismo humano. Ahora, nuestra reserva biológica hace que algunas gentes, cuando tienes un intestino totalmente nuevo, pues es veneno, pero no es un veneno que te alcance a matar, por así llamarlo, ¿no? Entonces tu intestino reacciona medio cómodamente, pero síguelo cargando de gluten, síguelo cargando de gluten, y va a empezar a desbaratar muchas funciones de tu intestino, hacer porosidades en tu intestino, hacerte un intestino permeable, o sea, hace que tengas problemas de inflamación cuando comes cualquier cosa, porque, vamos, las toxinas y lo que está en el intestino, normalmente hay una permeabilidad que no permite pasar hacia tu interior de tu cuerpo, a tu sangre. Entonces, ¿qué sucede? Pues que sí se pasan más situaciones por el intestino permeable, se empiezan a hacer situaciones desagradables, comes cualquier cosa, te inflama, se ha vuelto un problema de salud el gluten por eso. Ahora, existe la otra cara de la moneda, lo que decías tú. Sí es cierto que el gluten es malo, digo es malo, pero no todo lo que sea gluten free es bueno. Entonces Ok. los fabricantes dicen, está de moda que no coman gluten. Entonces agarro y hago una galleta de harina de almendra que no tenga gluten, pero le pongo un chingo de sorbitol, o le pongo alguno de esos azúcares que están derivados del alcohol, que hacen mucha inflamación intestinal y que también dañan el intestino, y además le pongo una tonelada de azúcar, o le pongo colorantes, o le pongo saborizantes, o le pongo... Entonces, pues el producto podrá estar libre de gluten, pero si tiene azúcar, colorantes, saborizantes y un chingo de pendejadas, pues entonces va a tener muchos otros venenos. La realidad es que tenemos que despertar el humano y darnos cuenta que es hora de que nos pongamos a observar qué hacen los fabricantes con nuestra salud. Porque si esperamos que el gobierno, el FDA y los que regulan la alimentación que se producen vayan a exigir que hagan cosas sanas, no lo van a hacer. Nunca lo han hecho ni les interesa nuestra salud. Entonces, nosotros los consumidores tenemos que dejar de consumir lo que sabemos y que por investigación y por experiencia propia vemos que nos está dañando. Entonces hay muchísima maña en cómo comemos, en todos los aspectos. Por eso es una ciudad tan enferma. Estados Unidos, ¿quién no está enfermo, gordo? Y también está del otro lado de la moneda. Los que investigan, como nosotros, como ese club de wellness donde tienes mejor salud que antes. Tienes 60 años y pareces de 40, de 30. Entonces tus funciones biológicas están a toda madre.
Bueno, eso es porque ahora también podemos elegir muy buenos alimentos y separarnos, pero cuesta mucho trabajo porque hay que decidirte a seleccionar adecuadamente. No podemos dejarlo en los productores de alimentos que cada vez van a hacer algo porque nos guste más, con más azúcar, con más sabor, con más color, pero las cualidades no les importan mucho. Con que no te mueras de putazo al comértelo, que causa y efecto tengan distancia, es lo que les importa, nada más.